Sebach, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Ya dijeron todo, no sé qué me toca a mí. Mucho. Nos tenés que contar todo lo que contó Caputo ayer. Bueno, ¿te puedo dar un título? Sí, por favor. Del plan platita al plan no hay plata sin escalas. Bueno. Y sí. 2 horas pensándolo, así que... Bueno, Gracias por venir. ¿Qué debemos observar? Digamos, lo primero que nos impresiona, aunque no es una sorpresa, es grandes aumentos. No, déjame subrayar algo que estuvo sobrevolando aquí esta historia. Primero, lo voy a corregir amablemente a Pablo cuando dijo, este plan lo banca Milei. Este es el plan de Milei. ¿Sí? Es al revés. O sea, Milei es el que está haciendo este plan y está todos sus ministros obligados a cumplir con el plan de Milei, porque Milei tiene este plan, lo anunció en el discurso ante la Plaza de los Dos Congresos, y es el plan de Milei. Después si sale bien o sale mal es otra cosa, pero es el plan de Milei. Segundo, el anuncio del otro día fue: tengo que evitar la hiperinflación, es mi primer paso. Es tan grave el problema que tengo que evitar la hiperinflación. Si hay hiperinflación, la pobreza va a ser 90. Yo voy a tener que hacer un ajuste que a lo mejor agrava la situación. No, a lo mejor no, lo dijo, agrava la situación en este periodo, pero es para evitar algo peor. Es para evitar mucha liquidez. Es para evitar algo peor. De manera tal de que no estamos frente a un programa, no estamos frente a un plan, estamos frente a una emergencia para parar la hiperinflación eventualmente. Uno puede no estar de acuerdo con el diagnóstico, si vos decís, no venía la hiperinflación, estás exagerando y estás exagerando por lo tanto con la terapéutica. Pero si uno acepta ese diagnóstico, Milei tiene esta terapéutica. Después de esto vendrá el plan de estabilización, vendrá todo lo demás. Ahora, lo que sí hubiera sido bueno, supongo que será la semana que viene, es que esto viniera acompañado con los planes de reforma. Porque la Argentina no se agota ni siquiera en un plan de estabilización. Argentina necesita, además del plan de estabilización, las reformas en serio para el sector privado, la reforma laboral de la que nadie quiere hablar. Entiendo que lo van a presentar en el Congreso pronto. Lo que yo estoy antes de que la semana que viene lo que pasa es que si vos presentás un programa que dice, miren, por ahora vamos a pasar por todo esto, pero miren que después viene esto, vamos a un horizonte, es distinto que lo que vivimos hasta ahora. Ahora, vos coincidís con ya sabemos que van a presentarlo. Después no sé si pasa en el Congreso. Lo que se va a presentar. Entonces, lo que yo digo es, si vos le querés mandar un mensaje a la sociedad, el mensaje es, mira, ahora vienen momentos muy graves porque tenemos que arreglar este desastre que hemos heredado. Pero tenemos esto y esto para que simultáneamente las Pasa cosas que no lo tienen hasta que en el Congreso no se pongan de acuerdo. Bueno, no lo tienen. Si el Congreso lo vota o no lo vota es otro problema. Pero es decir, a mí lo que me preocupa es que a la sociedad hay que darle, además de ajuste, horizonte. Y creo que todavía nos falta el horizonte que vendrá. Pero déjame repreguntarte otra vez. ¿Por qué vos crees que no está enunciado el horizonte? ¿Vos lo sabés? Me parece que van a mandar un plan con una serie de reformas estructurales. ¿Qué reformas pero son todos los que conocemos, no sé en qué profundidad, pero reformas fiscales, agilización, a mí me hubiera gustado, yo estuve ayer con el ministro Caputo, y Toto además es un amigo, pero quiero decir, me hubiera gustado que en ese discurso terminara diciendo, pero además de esto, la semana que viene estamos presentando un programa que implica como título por lo menos esto y esto y esto. Entonces, vos completás una hoja de ruta que para mí, para la gente es muy importante. Y está, vos que tuviste con Caputo, ¿lo tienen y no lo dijo en el discurso y debió haber sido dicho en el discurso o no lo tienen? Ayer el ministro presentó un plan de emergencia. Todavía no presentó lo que sigue. Hay cosas aisladas, por ejemplo, la reforma del sector energético, que es en paralelo, digamos, esta historia. Hay otras cosas. Ayer discutimos solamente la emergencia, tampoco había mucho tiempo y era muy tarde. Y además se discutió mucho. Se discutió en el sentido inglés de la palabra. Se charló mucho ese tema. Pero yo creo que aspiro a que está, y coincido con lo que vos planteás. Pero me hubiera gustado más que se explicitara ese horizonte para la sociedad. Pero es un gusto personal, ¿no? Es una cuestión... por supuesto. Enrique, ahora, vos decías al principio, este es un plan con porque arranca de un diagnóstico, que es estábamos al borde de una hiperinflación. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico o tiene errado el diagnóstico este equipo? No, yo creo que el diagnóstico está... A ver, puede ser que la hiperinflación sea una exageración teniendo en cuenta que es algo contrafáctico. Es decir, bueno, evitamos 15.000%. Son esas cuentas lineales que no se tienen que hacer. Ahora, claramente esta es la peor herencia que ha recibido un gobierno desde el punto de vista económico, yo diría de toda la historia de la democracia moderna. Es un banco central vaciado por
mis amigos, mis colegas se enojan cuando digo vaciado porque parecería que es una cuestión delictiva, digamos, pero casi, ¿no? Porque si vos le vendés dólares al mercado para contener el precio y no le das dólares a los que importan stents, es casi delictivo, digamos, ¿no es cierto? Y cuando no respetás la autonomía del Banco Central. Bueno, eso es otra cosa, porque la autonomía del Banco Central es que no tengas que emitir. Pero digo, hay todo un proceso que hay que... O sea, es la peor herencia. Si era la hiperinflación o no, no lo sé. Y si es demasiado brutal este ajuste o si había que hacerlo por otro lado, no tiene sentido discutirlo. Acá están los 5 puntos de ajuste que hay que hacer. A ver, bueno, depende de lo que ayúdanos a verlo. ¿Dónde están los 5 puntos? Hay una parte que no vota el Congreso y por lo tanto ya están, que son el impuesto país, por supuesto, las retenciones a la exportación, los ajustes en la estructura del Estado y en el sector público, etcétera. Espera, déjame entonces ir ítem por ítem. Hay una suba de impuestos. Sí, claro. Será, Dios quiera, transitoria. Podemos hablar si está en línea con lo prometido o no, pero hay una suba. Correcto. Bien. Ahí voy. ¿Está hablando Guillermo Francos en ADEPA? Sí. Y tal vez otros fondos de compensación y que no sea tocar ganancias, ¿han pensado? No estoy en condiciones de contestarla todavía, pero sí son temas que están contemplados en la propuesta de ley. ¿Le han pedido a la CGT, al menos en los diálogos que usted ha tenido en estos últimos tiempos, que se evitara la confrontación callejera con el gobierno? No que se haya pedido expresamente nada. Me parece que evitar la confrontación callejera, no las protestas, porque protestas puede haber siempre. Yo digo, lo que hay que evitar es que los conflictos generen un estado de ánimo negativo en la sociedad, no por el gobierno, sino por todos los argentinos. Y todos estamos viviendo momentos difíciles, tenemos que encontrar el camino para trabajar en conjunto para solucionarlo. Y es lo que está proponiendo el gobierno del presidente Milei y lo que ha expresado el ministro Caputo ayer. Con respecto al tema de ganancias que le consultaba el colega, esto tiene que ver con retrotraer directamente, eliminar lo que se había hecho hasta ahora, o sea, volver a que todos los trabajadores paguen ganancias, o va a haber un monto, como por ejemplo ahora el tope es hasta 1.700.000 pesos. No tengo una información concreta para darle todavía, que esperar que se comunique oficialmente la medida. Gracias. Bien. Bueno, Pablo de León. Es muy interesante el rol de Guillermo Francos, porque la verdad que el rol de Guillermo Francos es el de un componedor. Porque digo dos cuestiones. Él está en ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, después de que en los anuncios Caputo dijo que la pauta publicitaria para los medios se suspende por 1 año. Y después Francos hoy se reunió con Daniel Catalano de ATE, uno de los duros, de los gremialistas duros. ¿Qué hizo? Lo recibió. ¿Dónde? En su despacho. El despacho del ministro del Interior está en la planta baja, es el único ministro que está en la Casa Rosada. Entonces, ¿qué quedaron? En seguir hablando, un gesto medio duro, pero digo, Francos es un componedor, que lo mismo hará con los gobernadores. Habrá que ver en cuánto de todas estas medidas y la instrumentación, después Francos es el hombre que tiene para mechar y para negociar con incluso la casta, o cuánto termina perdiendo. Esto es una cuestión que está abierta, pero está claro que él está componiendo en medio de este plan tan duro. Estábamos con Enrique y tratando de decir, bueno, es los 5 puntos que hay que... Son 2 de ingresos y 3 de gasto, menos gasto. O sea, suba de impuestos, 2. Ahí... 2 y algo. Sí. 2 y algo. Pregunta que vos te haces en tu casa. ¿La casta se va a ajustar? ¿Se está por ajustar? El problema es que, a ver, vamos a definir casta a esta altura. Yo te ayudo. Dale. Árbol de organigrama lleno de secretarías, ministerios, ramas. ¿Hay poda? Una parte ya empezó porque se bajaron a 9 ministerios y... La mitad de ministerios y la mitad de secretarías. Ahora falta el trazo fino porque hay temas de dotaciones, contratados, rearmar los contratos. El desquicio que hay en el sector, en la organización del Estado argentino nacional es, bueno, y ni que hablar de otros, pero digo nacional, es enorme porque vos tenés dispersión de salarios, qué sé yo, para darte un ejemplo, el director de la FIP gana 5 veces lo que gana un ministro, algo parecido.
Y así tenés ejemplos de todo caso. En los ferrocarriles argentinos hay sobreempleo, hay asesores adscriptos a la presidencia. Es decir, en todos lados tenés... ¿Y ahí hay algo en marcha, un plan de reducción de eso? Sospecho ¿Sabemos? que sí. Supongo Bueno, que sí, no, pero... en teoría sí. Entiendo que sí, En teoría ¿o sí, no? pero vos fíjate lo que pasa. Hoy ella hablaba de la CNB. Hasta hace un rato no estaba nominado. No tiene nombrado. No tiene titular. La Comisión Nacional de Valores en medio de todo esto. Hay una cuestión de un gobierno que llegó a la administración sin tener la gente preparada, entonces vos no terminás a ver. A priori, ministerios la mitad, secretarías la mitad. El tema es, ¿qué haces con la gente y qué haces con los ministerios que se anularon? Si siguen funcionando como secretarías con la misma estructura, es lo mismo. Eso falta definirlo. Yo esto lo digo de porque todas maneras, ustedes... déjame aclarar una cosa. Claro. Aun cuando hagas todo eso que hay que hacer, nosotros tuvimos 2 años estudiándolo, el ahorro que haces es muy bajo. Hay que hacerlo por razones morales, Es por razones capital éticas. tiene y por precio simbólico. Por supuesto, pero digo, desde el punto de vista de las cuentas, te puedes ahorrar 0,2% del PBI, una cosa así. Hay que hacerlo. Y Enrique, es lo un firmo. 0,2 que la sociedad necesita ver por supuesto. que se Lo que ocurra. sí Pero además, discúlpame, una sola cosa adicional. Tenés además, y ahí sí te incluyo la casta, los contratos con las universidades, Claro. los entes cooperadores con los registros del automotor, que son el ejemplo, pero hay mucho más, los fondos fiduciarios. Detrás de todo eso hay casta. No es la casta no es solamente que tenés 2 secretarias o 4 ñoquis. La casta es que ahí hay contratos de la política disfrazados de asesoría en las universidades, contratos de la política disfrazados en otros lugares, o sea... Y los chocolates de la legislatura bonaerense. Bueno, son los Lo que que administran sí los chocolates de la vida. Claro. Lo que sí se pidió es a cada ministerio y en un plazo de absoluta celeridad una suerte de auditoría interna para que cada uno de estos 9 ministros que juraron le den un estado de situación a Javier Milei sobre cuántos empleados hay, cuántos contratos hay, cuántos autos a disposición, cuántos inmuebles maneja cada ministerio. Y en función de eso van a empezar el reordenamiento y el recorte también. Mire, Liliana Franco, nuestra compañera periodista, hoy tuiteó algo, ella hace años va a Casa Rosada y vean lo que observó. Hoy en la Rosada vinieron unos 700 empleados que hacía 3 años no venían. Empleados entre comillas. Se llenó. ¿Qué sé yo? No hay digamos. lugar, no hay lugar. ¿Dónde fueron? 700 ¿Dónde es se muchísimo. sentaron? Es mucho. No sé cómo hacen. Bueno, hasta hace muy poco muchas dependencias del sector público hacían trabajo remoto y no atendían al público y no daban turno, en fin. Pues eso lo dijo Patricia Bullrich hoy, que en el Ministerio de Seguridad había gente que todavía estaba con el tema de la pandemia sin ir a trabajar. A ver, veamos lo que dijo Patricia Burri. Esto no es en contra del tipo que labura bien, honestamente, es a favor y que te de salva eso. cuando necesitas, ese escritorio funciona. De la gente que es privilegiada, eso también es casta. No, es que además porque él la pasa bien y otra gente la Además, pasa digo, mal. si vos reducís eso, te queda la posibilidad de que el salario de aquellos que efectivamente ¿Te lo mejorás? tienen que trabajar se lo puedan Virtualmente. mejorar. A ver, teníamos ahí algo para ver, que iba a leer Osvaldo. El comunicado del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad de la Nación informa, en consonancia con el anuncio presidencial en relación a la presencialidad plena de empleados públicos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Despacio, despacio. resolvió la presencialidad plena para los empleados públicos del Ministerio de Seguridad. Se encontraba el día de hoy y de manera insólita suspendida a raíz de la emergencia sanitaria que se inició en el 2020. Digamos, crisis es oportunidad. Bueno, Hablando no de eso, qué volvemos cómodo a que la es esto, ¿no? Se podrían organizar mejor para no tener que pararse para leer, pero bueno. Bueno, nosotros sí, para... Es el ejercicio diario que hago. Esto es el ejercicio diario que hago. Bien, bueno. ahí hay 5 puntos entonces. Bueno, ahora miremos el lado del gasto. A ver. Primero está el tema de que se congelan los planes sociales. O sea, los planes sociales quedaron congelados nominalmente al presupuesto 2022, digamos, ¿no? Se compensa en parte, no se compensa. Hay gasto social en aumento de la asignación universal por hijo y el plan alimentar, pero esos planes sociales quedaron Pide congelados. página urgente. Jubilaciones. ¿Cómo Jubilaciones va a ser el mismo mecanismo que usó Alberto Fernández en el 2020. Bono. No. Bueno, Alberto Fernández lo puso en una ley de emergencia, no sé cómo se llamará esta ley. En la ley de emergencia se suspendió la movilidad
y se establecieron aumentos por decreto discrecionales, para llamar de alguna manera. Ahora, ¿Cómo va a ser, Enrique, sí, van a ser aumentos por decreto que van a reemplazar los aumentos por ley con el régimen o la ley de movilidad jubilatoria. Bien. Ahora, lo que dice el documento es que baja 0,4% del PBI, correcto. Así que esos aumentos van a estar por lo menos por debajo de la inflación, ¿no? Bueno, por lo menos por debajo del crecimiento del PBI. Pero digo, ahí yo creo que sí hay un tema en el que yo, si me admite la discrepancia, digo, a esta altura, yo creo que las jubilaciones no deberían caer más en términos reales. Están muy licuadas. Ahora, no había otros mecanismos. Tenemos que ir cerrando, dale. No, digo que había otros mecanismos. Bueno, el gobierno entró por acá, hay que respetarlo, darle la derecha, tiene 2 días de gobierno, pero efectivamente esto es un ajuste que empalma con un programa definitivo, digo yo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Pablo de León. Bueno, hoy en toda esta cuestión de definiciones que está haciendo el gobierno,